bienvenidos al segundo episodio de Fire Emblem tutorial de cómo jugar, o más bien conocido Fire Emblem Secret Stones. Esto es un gameplay encubierto, pero al mismo tiempo aprendemos a jugar el juego. Hoy vamos a ver muchas más cosas básicas del juego e importantes, como son los distintos tipos de clase y más información sobre el triángulo de Hades. Además de que vamos a ver las clases montadas y acorazadas. Debido a que esto no es para ver la historia, me la voy a saltar. Más o menos ha habido una invasión. Escuchad, ha habido una invasión y están atacando a nuestro. Están atacando un castillo que es el de Mulan. Se llama así el sitio, no es otra cosa. Pero antes de nada vamos a ver dos cosas muy importantes. Primero vamos a ver a nuestro personaje de nuevo, porque quiero daros por fin los crecimientos correctos de estos personajes. Os he hablado de los Growthways y os he dicho que existe, porque cada uno de estos Growthways tiene como un número de 1 a 100. E incluso por encima en algunos casos. Eso significa que pueden subir 2 puntos. Y siempre te aseguras que sube un punto de algo. En este caso, la mayoría de los casos no supera casi nadie llega al 100%. Pero los voy a ir mencionando. Vale. Empecemos con Erika, que es la que veis en pantalla. Erika tiene un crecimiento base de vida de 70 puntos. Es decir, que tendrá una probabilidad del 70% de ganar vida. Bastante elevada, por así decirlo. Tiene una 40% de probabilidades de ganar fuerza. O si fuera usuaria mágica, o 30% de probabilidades de utilizar magia. Bueno, de conseguir magia. Esto implica que normalmente es más raro ver que ella suba su atributo de fuerza. Esto indica que, por ejemplo, este personaje no es tan fuerte físicamente. Puede ser fuerte físicamente con un poquito de suerte, pero que normalmente no tiende a ser una bestia parda en combate. Su habilidad, su velocidad y su suerte comparten un valor similar, que son 60%. Esto significa que normalmente su habilidad, velocidad y suerte tienden a ser elevadas, que es mucho más probable que suban estos atributos que otra cosa. Y por el otro lado, defensa y resistencia. Había dicho 20, 30, 15%, error, es 30 cada uno. Es decir que es poco probable, pero oye, existe un 30% de probabilidades que al subir un nivel gane esas características. Sí, esto nos da a entender que nuestra Erika es un poco floja en defensa. En ataque también es algo floja, pero lo que es ser rápida no va a explotar. Y posiblemente empiece a absorber cierto daño con el tiempo. Sin embargo, con la vida inicial que nos empieza, que es la que tenemos en pantalla, es muy fácil decir que Erika pronto será diezmada sin tipo de problema al no tener defensas. Pero bueno, vamos a dejar a nuestra Erika en paz y vamos a coger y vamos a ver a Seth. Y os he dicho que normalmente los Jaegers son personajes cuyos crecimientos son malísimos. Pero os dije que Seth es una excepción. Y os voy a decir por qué. Empecemos por la vida, 90%. O sea que es muy probable encontrar que Seth vaya a maxear mucho vida. Fácilmente puede llegar a los 50 puntos si tiene un poco de suerte. Por sí mismo. Es decir, que normalmente vas a ver que Seth tiene mucha vida a final de partida. No siempre, a veces puedes tener muy mala suerte y que no te crezca tanta vida. Pero normalmente vas a verlo. Por temas de fuerza tiene un 50% de probabilidad, es decir, que sí o que no. Más tirando al que sí, realmente, porque luego a la larga sí que aumentan la fuerza. Pero normalmente el 50% está bastante bien. O sea, estos crecimientos, aunque parezcan bajos algunos, realmente están bien en estándares normales. Luego tiene un 45% de habilidad y velocidad. Como he dicho, estándares normales y estos crecimientos son bastante buenos. Si tienes mala suerte, entonces tienes mala suerte. Pero normalmente estos crecimientos son buenos y ayudan bastante. 25% de suerte, así que no vais a ver mucho subir suerte. 40% de defensa y 30% de resistencia. Es decir, que nuestro Seth tendrá bastante vida, un ataque decente, velocidad y habilidad también bastante decentes,
una defensa que podría respetarse, una resistencia a lo mejor un poquillo baja, pero buena al final, y lo único que podríamos decir que su suerte se va a mantener por ahí o un poquito más alta. De todas formas, como empieza con unas bases muy grandes, es decir, esto son las bases, es decir, esto es con lo que empieza. Por si veis, mi set no ha ganado ni un solo punto de experiencia por el tutorial. Al final, Seth se convierte en una unidad muy útil a lo largo de la partida. Bueno, ahora vamos a hablar de unidades. Primero quiero recordar que, efectivamente, no volvemos a Seth. Seth es una unidad a caballo. ¿Qué significa? Las unidades a caballo tienen varias características. Lo primero es su movimiento. Como dije, Seth tiene un movimiento muy elevado, de 8 casillas. Esto le permite ir rápidamente a sitios a los que una unidad normal no llegaría. En este caso, vamos a utilizar a nuestro Seth para atacar. Aquí podéis ver que Seth es una bestia parda y casi nadie le va a golpear. Y eso es cierto la mayoría de veces hasta que pase un tiempo. De momento, Seth es una bestia parda que prácticamente puede escupirla a cualquier enemigo y desintegrarlo. Como he dicho, la experiencia que ganan estos personajes es bastante elevada. Bueno, bastante elevada, quiero decir, no es bastante elevada, es bastante baja en su lugar. Pudiendo ver que he ganado 4 puntos de experiencia frente a los 30 que puede ganar Erika si combate contra estos enemigos. De momento no voy a ir avanzando demasiados detalles. Existen estos edificios que son las casas. Pues bien, en las casas tú puedes visitar y te pueden dar cierta información. Si por ejemplo vamos aquí, nos dan un poquito de información clave explicándonos un poco que este terreno, esto es donde está el general, o el caballero podemos decir, vamos a llamarlo acorazado, tiene unas ventajas extra que vamos a ir viendo más adelante. Es un enemigo y bueno, se va acercando a nosotros y recibimos 2 unidades nuevas, que son Gilliam y Franz. En este punto el juego obliga a que Gilliam ataque y empieza también Gilliam con vida baja, además de que es doblado por alguna extraña razón. Pues bien, dado que ya he dado un golpe de gratis, antes de nada vamos a hablar de Gilliam y Franz. Franz, primero, antes de nada, es un jinete. Los jinetes son la pre-evolución de esto, es decir, esta es la evolución del jinete. Como he dicho, existe una clase básica, que sería esta, y luego está la avanzada, que es el paladín. Pues Franz pertenece a la clase básica. Los jinetes, al igual que los paladines, pueden moverse bastante bien y son usuarios tanto de espadas como de lanzas. Cosa que no he mencionado aún porque de momento no habíamos visto lanzas en juego, ya que de momento solo hemos estado utilizando espadas. Pero como nuestro querido Gilliam ha decidido atacar prematuramente, vamos a hablar de esto. Pues bien, como podéis ver, los soldados son las unidades más básicas que existían en el juego, por decir así. Si en Mario Bros se podrían considerar los Goombas. ¿Y por qué pongo esta comparación? Pues bien, es que los soldados son unidades cuyas características son tan absurdamente bajas que realmente no son una amenaza. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente no son rápidos ni son fuertes. Además no reciben muchísimo daño y apenas pueden hacer nada. Pero existe otra versión de estos soldados que no es un lancero básico, que se podría considerar así el soldado, sino que tenemos una versión un poco más armada y más defensiva que se considera los acorazados. Os presento a Gilliam, nuestro acorazado por excelencia. Como podéis observar desde un principio, su fuerza y su defensa son bastante elevadas, siendo que los acorazados tienen una característica muy particular, y es que tienden a ser muy fuertes y aguantar hostias como panes. Estos normalmente los acorazados que os den a vosotros. Por ejemplo, Gilliam tiene tanto fuerza como defensa 9, es decir, apenas debería recibir daño por parte de este soldado, solo recibiendo a lo sumo 2 puntos, que es lo que recibió de daño anteriormente, además de pegar con bastante potencia.
Por el resto de las características, salvo la habilidad que más o menos se puede sostener, la velocidad es uno de sus puntos más flojos, siendo que los acorazados apenas tienen velocidad y les cuesta mucho moverse, más porque su movimiento es 4 y por tanto les cuesta directamente moverse. Otro punto flojo de los caballeros es que posiblemente su resistencia sea muy baja. Y bueno, normalmente estas unidades se las considera un grupo extra, un grupo especial, al ser considerados acorazados. Y me diréis, ¿y qué tiene de especial ser un acorazado? Pues bien, hay ciertas armas, como tiene nuestra querida Erika, que funcionan fenomenal contra ellos. Por ejemplo, el estoque es un arma muy buena para utilizar contra caballeros y jinetes. Y cuando me refiero a jinete, puede ser Fran, por ejemplo, que Fran es nuestro jinete por excelencia y posee habilidades muy curiosas. Su fuerza y su velocidad van a ser normalillas. En este caso, Fran no destaca tanto por su habilidad, pero normalmente los jinetes destacan bastante por velocidad, fuerza y una defensa normalilla. Por todo lo demás, podemos decir que sus resistencias son muy malas y algunos pues, sufren de ciertos desgastes. Normalmente los jinetes que te dan tienen distintas características. Hay jinetes que más se centran en la fuerza bruta, otros se centran más en la velocidad, otros se centran más en ser tanques agresivos que apenas pueden ser dañados, o que tienen tanta vida que no importa cuántas veces lo golpees, seguirá vivo. Al igual que, bueno, nuestro querido amigo Seth, pues son usuarios tanto de espadas como de lanzas, siendo algo flexibles en términos de usos, de que puedes utilizar dos armas distintas. Antiguamente, en el juego anterior, los paladines eran capaces de utilizar hachas. La arma que hemos visto al principio del juego tienden a ser muy fuertes, las hachas. Y ahora que ya tenemos todas las armas, os voy a explicar un poquillo qué características tiene cada una. Para eso utilizaremos las armas de hierro de cada enemigo, para que podáis ver las comparativas. Como podéis ver, las espadas, su potencia es bastante bajilla, por así decirlo, tiene potencia 5, no es muy elevada, pero su golpeo es elevado, teniendo un golpeo de 90, bastante elevado en ese punto. Las lanzas, por otro lado, tienen más ataque, pero su golpeo se ve algo resentido, además de que su peso es más elevado. Otra cosa muy importante, las espadas son muy ligeras, mientras que las lanzas pesan un poco más. Sin embargo, compensan esto un poco con su potencia, siendo que hacen más daño al atacar. Su golpeo no es tan bajo como las espadas, tan alto como las espadas, pero aún así aún puede acertar bastante efectivos. Y por el otro lado tenemos las hachas, que a pesar de que tienen una potencia similar a las lanzas en este caso, tienden a ser utilizadas por usuarios cuyas stats de fuerza son muy elevados. Entonces, normalmente las hachas son armas que pegan muy duro. A cambio de ser armas así de fuertes, por el usuario más que por otra cosa, luego después veréis que las hachas sí que se vuelven mucho más fuertes a lo largo de la partida. Sus golpeos son mucho más bajos que los de las propias lanzas, y su peso superior, porque como está pensado, el usuario que lo va a utilizar tiene mucha constitución. Así que por eso que el arma pese mucho. Pero bueno, vamos a continuar ya nuestra partida y vamos a hablar de los intercambios. Como podéis ver, yo estoy ahora en una pantalla en la que puedo coger objetos de mi compañero. Esto es muy importante, ya que intercambiar objetos permite coger objetos aliados y pasártelos a otro personaje. Esto viene bien, por ejemplo, si tú quieres coger algún objeto curativo y utilizarlo. Por ejemplo, en este caso hemos cogido una poción para dársela a Gillian. Las pociones curan 10 puntos de vida, siendo bastante buenas para curarte en caso de emergencia. En este caso no nos van a dejar pelear con nuestro compañero Gillian, pero sí que podemos pelear con Fran. Como podéis ver, las lanzas aquí demuestran bastante que son armas bastante buenas en combate contra usuarios de lanzas. Y aquí venimos una vez más a nuestro querido triángulo de armas. Y ahora voy a utilizar a Seth para mostrarlo. Como podéis ver, la puntería aquí se puede notar diferencias y el daño del enemigo también. Aquí se refleja un poco más lo que dije de las espadas, lanzas y hachas.
ya que las lanzas son malas contra las hachas, y aquí podéis ver que mi enemigo tendría más puntería y un poco más de fuerza, mientras que si yo utilizo una espada, mi enemigo tiene más problemas en acertarme. Vamos a utilizar a Erika para este caso, y vamos a hacer que ella golpee a este enemigo y le quite vida. Podemos ver que Erika ha sido dañada independientemente de haber tenido ventaja de triángulo, ya que eso puede pasar. Y ahora que vamos a terminar este turno y os voy a hablar un poco más de vuestros nuevos personajes, Franz y Gilliam, en términos de growth rates. Y ahora vamos a empezar con Franz. Si vemos sus estadísticas, bueno, si vais a la página que yo os mencioné en el vídeo anterior, podréis ver las siguientes características. Franz tiene un 80% de probabilidades de subir vida. Bastante elevado, una vez más. Las probabilidades de vida tienden a ser bastante elevadas, ya que si no suben vida, algo malo hay. Hay unidades que no lo suben tanto. Un 40% de fuerza, al igual que Erika. Un 40% de habilidad. Un 50% de velocidad, he dicho, este se centra más en velocidad. Y vida, 40% de suerte, 25% de defensa y 20% de resistencia. Dado las bases que tiene en un principio, Franz nos demuestra que va a tener una fuerza algo decente. La habilidad posiblemente llegue a subir un poco, pero no tanto, es decir, que tendrá a lo mejor problemas de habilidad, pero su velocidad tenderá a ser elevada, además de tener mucha vida y aguantar golpes. Aunque su defensa y su resistencia sean algo bajas de que suban, igualmente subirán, siendo que es algo vulnerable contra ataques mágicos, pero nada más. Un personaje realmente sólido que si te sale bien puede ser muy útil. Y ahora vamos con Gilliam. Gilliam, por su parte, tiene estadísticas más centradas a las típicas de un acorazado. Con un 90% de crecimiento en vida, significa que va a ser como Seth, una máquina absorbedora de daño. 45% en ataque indica que es un poco más viable que consiga fuerza, ya que sí tiene una fuerza base muy elevada. 35% habilidad y 30% velocidad nos indica que su habilidad y su velocidad estarán muy resentidas. Que empiece con una habilidad base de 6, posiblemente se quede ahí y no crezca mucho. Y la velocidad no esperéis mucho de un acorazado. Los acorazados no esperéis nada de ellos. En términos de velocidad es muy poco esperar, a no ser que hayan venido de algún otro lado. En este caso sí, hay una excepción a la regla. De suerte tiene 30, la suerte realmente lo único que afecta son los críticos y un par de factores más, pero no es importante. Una defensa de 55% es bastante elevada, indicando que normalmente tenderá a tener bastante defensa, y una resistencia de 20 indica que tendrá algo de resistencia, pero no mucho. Como he dicho, aunque parezcan estos números bajos, 45, 35 y todo esto, seguid recordando que es aleatorio, es decir, podéis tener la probabilidad de que os crezcan mucho las estadísticas de velocidad y habilidad, y no os lo creáis, y a lo mejor la fuerza no crezca ni una sola vez, y la defensa también. Es poco probable, pero puede pasar. Lo gracioso de Fire Emblem es, como dije, cualquier partida que juguéis no va a ser igual, ya que los personajes no os van a crecer igual. Podéis tener suerte de tener buenos crecimientos o tenéis mala suerte y tener muy malos crecimientos, o no crecer en nada, es decir, hay una pequeña probabilidad de que no crezca ninguna estadística. Pero existe. Igualmente, todo lo que vayáis viendo a lo largo de este juego os va a indicar que más o menos cómo va a crecer la unidad. En este caso, Gilliam es un absorbedor de daño, porque su esquiva es bajísima, es decir, apenas va a poder esquivar ataques. Si esquiva es un milagro, y si no, pues se acabó. Por ejemplo, si tuviera y algo... Supongamos que Erika tiene una lanza y ataca a Gilliam. Tiene un 100% de probabilidades de atacar, porque su esquiva es de 9 y habría que restarle a 114, vamos a decir que es 109, vamos a decir, vamos a quitarle esos 9 puntos. Quedarían 100, igualmente puedo puedo atacar a Gilliam sin miedo a respuestas. Bueno, lo normal
que tenéis que hacer en este tipo de partidas es centraros en el triángulo de armas. Como he dicho, es un recurso muy fiable y puede ayudaros a solventar problemas muy graves, como es enfrentarse a enemigos que puedan tener ventaja sobre ti, ya que al utilizar el triángulo de armas a tu favor es más fácil que puedas esquivar ataques. Bueno, ahora que cuando lleguemos al jefe os explicaré los terrenos especiales. Aquí podemos ver, antes de nada, aquí podemos ver que nuestro enemigo nos haría 9 puntos de daño, pudiendo eliminarnos en este turno. Esto se podría considerar una jugada riesgosa, ya que podría arriesgarme e intentar ir a atacarle, a jurar que va a fallar, y si falla poder rematarlo, pero es muy riesgoso y estas jugadas pueden llevaros a la derrota. Hay jugadas que se pueden hacer, que pueden tener riesgo, y a lo mejor sacas algo bueno de ellas, pero normalmente intentar evitar riesgos innecesarios y poner en riesgo a vuestras propias unidades. Así que vamos a dejar que Seth se encargue de este problema. No tengáis miedo de darle vuestra parte de las kills a vuestro Jaeger, ya que al final no pasa nada y se puede beneficiar de ello. Vamos a ver el primer nivel de Franz. Pues mira, ha tenido un crecimiento en el que la fuerza y la habilidad se han subido. Y ahora vamos a hablar de otra de las cosas muy importantes que tiene este juego, los refuerzos. Los refuerzos son unidades que aparecen durante la partida, que aparecen de la nada, que pueden ser del enemigo, la mayoría de los casos, o tuyas, casi nunca. Entonces, estas unidades normalmente pueden ser molestas, ya que podrían aparecer en el peor momento, o beneficiosas, ya que pueden aparecer cuando más lo necesitáis. En este mapa, lo recomendable es tirar a Seth a que se encargue de estos refuerzos él solo y disfrutar del espectáculo. Tampoco vais a perder nada por matar a estas unidades con vuestras tropas. Hay muchos capítulos y podréis aprovechar para entrenarlos allí. Además de otras mecánicas que también pueden ayudaros en este caso. Vamos a ver el espectáculo. Como dije, Seth es un ser muy poderoso y podrá destruir a la mayoría de los enemigos de un solo golpe. Incluso no recibir daño a pesar de la ventaja del triángulo. O desventaja del triángulo. Así que una vez resuelto este problema y eliminados los refuerzos con Seth, vamos a proceder a atacar al jefe. Y ahora, una vez que lleguemos al siguiente turno, os voy a presentar el siguiente punto. Bien. Antes de nada, existe un comando que vais a tener que tener en cuenta, es el comando hablar. Este comando te permite te permite hablar con un aliado o incluso con un enemigo para tener una conversación amistosa o no tan amistosa. En realidad esto viene muy bien, este comando, aparte de darte información adicional sobre ciertos personajes, en ciertas ocasiones, por ejemplo, comentarios de ¿estás bien? O algo así, o me alegro de verte, puede serviros para una de las cosas más interesantes de este juego, los reclutamientos. Así que cuando veáis el comando hablar, siempre y cuando estéis en una situación en la que no os pongáis en riesgo, no dudéis en usarla. Como veis, pues solo da un poquillo de información de que se encontró a Gilliam y poco más. Algunas conversaciones son buenas y otras no tanto, pero intentad hablar las veces que haga falta. Por ejemplo, nuestro amigo Franz tiene otra conversación. Y eso para poder verlo...
No se puede ver realmente, creo. Había una función anteriormente que la que te ponía un nombre. Y al lado de ese nombre te indicaba más o menos con quién podía hablar. En este caso, pues no sale nada. Pero realmente puede hablar con Seth. Y... alto. Vamos a hablar de una de las habilidades que tienen los personajes. Algunos personajes tienen habilidades ocultas o habilidades básicas que dependiendo de su clase pueden variar. En este caso, los jinetes y paladines tienen la habilidad Canto. Pero, a ver, ¿qué es Canto? Pues Canto es una habilidad que permite moverse una vez realizadas ciertas acciones. No todas las acciones activan Canto. En este caso, combatir contra un enemigo no activará Canto, con lo cual no podrás moverte una vez hayas atacado a alguien. Sin embargo, cosas por ejemplo como hablar, coger objetos, rescatar a alguien, activan Canto. En este caso, me permite moverme la cantidad de espacios que no me he movido previamente. Es decir, si yo me he movido del todo, Canto no se va a encender, no se va a activar porque ya he consumido todos mis pasos. Pero por ejemplo aquí, que no he consumido todos mis movimientos, puedo volver a moverme y tomar otra posición. Y ahora vamos a tener a todos activos para este turno para hablar de las posiciones defensivas. Os he hablado de los bosques en el anterior vídeo, pero no os he hablado de las fuertes o las puertas, tronos, etc. Como he dicho, algunos terrenos te pueden dar beneficios, como los bosques, dándote esquiva y defensa. Pero algunos, bueno, por ejemplo la montaña es justo eso, pero multiplicado por 2. Pero algunos te dan no solo características defensivas, sino regeneración. En este caso, este general, por así decirlo, este caballero, está recibiendo no solo esos beneficios de defensa y esquiva, sino que además está recibiendo cada vez que este sufra daño. Vamos a intentar provocar daño a nuestro enemigo de alguna manera. Vamos a intentar dejar a Franz aquí. Recordad, las pociones son importantes. Y aunque es algo difícil acertarle porque tenemos una probabilidad del 57%, vamos a intentarlo. Vale, el primer ataque ha sido fallido, pero el segundo es exitoso. Vale, esto es solo para que veáis lo que hacen estos sitios especiales. Vamos a retirar a nuestro Franz para que no esté en riesgo. Y vamos a dejar que pase otro turno. Aquí podéis ver el resultado de lo que hacen las puertas, tronos, etc. No solo te dan defensa, no solo te dan evasión, sino que te dan una regeneración de aproximadamente un 10%. Por no es decir que es exactamente un 10% de la vida. Con lo cual, normalmente al enfrentarte a un enemigo, tienes que asegurarte de poder derrotarlo rápidamente. En este caso tenemos problemas, ya que es difícil derrotarlo de un golpe. A no ser que utilicemos a Erika, que es riesgoso pero puede funcionar. Como podéis ver, su arma está brillando. Y eso es por una sola razón. ¿Veis que hace muchísimo daño? Esto es el daño adicional. El daño adicional es una característica única que solo ciertas armas poseen. En este caso, el estoque de Erika, como he dicho, es buena contra soldados como caballeros o jinetes. Y es que el daño adicional multiplica por 2 el daño que tú realizarías normalmente. Siendo que ese daño base es el que aparece en pantalla. Se ha multiplicado por 2 y ahora se le ha restado la defensa del enemigo. Algunos multiplican por 3. Y es que normalmente el daño adicional es muy peligroso, ya que perfectamente te pueden poner a un enemigo en aprietos. O a un aliado también en aprietos. Veamos si Erika es capaz de golpear 2 veces a este enemigo y derrotarlo. Parece que ha fallado su primer golpe, pero el segundo ha sido exitoso. Podéis ver que ha hecho muchísimo más daño que nuestro querido Franz.
pero siendo una unidad cuya fuerza es bastante inferior. Es decir, Frank tiene 8 e Ilka 4. Y aún así ha hecho muchísimo más que el propio Frank. E incluso hace más que Gillian, teniendo no teniendo esa desventaja de arma. Bueno, ya sé, esta es otra historia, pero podéis entender ya lo que es el daño adicional. En este caso, para este mapa, porque no me apetece enfrentarme poco a poco a este jefe, ya que realmente puedes enfrentarlo poco a poco, vamos a destrozarlo y vamos a eliminarlo de un solo turno. Los jefes, como he dicho, son unidades especiales. Y es que estos, al ser derrotados, dan muchísima más experiencia que de costumbre, siendo que Seth ha ganado muchísima experiencia siendo un paladín. Si fuera cualquier otra unidad, hubiera subido un nivel, pero no es cualquier otra unidad. Por esto terminamos la segunda misión de este gameplay. Y sí, cada misión será un episodio, ya que hay que mostrar muchos conceptos y todos son muy difíciles de explicar. Aquí podemos ver un último concepto que os puedo mencionar, que son los precipicios o las montañas. Estos terrenos son raros y normalmente las unidades a caballo, las unidades a pie, no pueden cruzarlas. Bueno, no, casi todas no pueden cruzarlas. Al igual que existen los lagos, que dan algo de esquiva, pero es complicado estar en el lago. Por no decir que la mayoría del tiempo es imposible. Sin embargo, hay unidades que sí pueden hacer esto. Que vamos a ver esas unidades en la siguiente misión. Y vamos a ver que pueden pasar por estos terrenos sin ningún tipo de problema. Al veros uno de ellos. El otro tarda un poco más, pero igualmente puede atravesar estos terrenos. Espero que os haya gustado y vamos a terminar capturando este territorio y viendo un último detallito. Aparte de recibir 5000 monedas, que es lo que recibís en esta partida, y un montón de lore, que vamos a ignorar, os voy a mostrar otro detalle de esto. Os presento el Hub World, o mapa del mundo. Podéis ver que ahora tenemos acceso, a partir de la segunda misión, a un mapa entero del juego, del mundo en el que nos encontramos. Pues bien, esto sí que lo vais a encontrar en la mayoría de partidas. Cuando juguéis a juegos como Fire Emblem Engage o Fire Emblem Fates, por ejemplo, vais a ver un Hub World en el cual a veces podréis interactuar, como es este caso, pudiendo yo moverme a ciertos sitios. Por ejemplo, no me voy a mover aquí porque si me muevo aquí activaré la secuencia del siguiente episodio y no es nuestro objetivo. Yo puedo moverme a estos sitios concretos y puedo realizar ciertas acciones. Ahora no puedo en este momento porque estamos en el momento tutorial y en teoría no debería. Pero en sitios aquí, por ejemplo, puedo realizar acciones como son las acciones de administrar mis propios objetos o otras cosas adicionales que iremos viendo. Así que espero que os haya gustado este segundo episodio y recordad que si dais apoyo a esta serie la continuaré hasta el final. Aunque posiblemente haga varios episodios ya, esta serie puede llegar a ser bastante interesante y os puede servir para que podáis iniciaros bien en el mundo del Fire Emblem. Como he dicho, lo que estamos haciendo de momento son los primeros misiones, las facilitas. A partir de un punto el juego dejará de llevaros de la mano y ya os pondrá en situaciones más complicadas. En este caso voy a seguir las rutas más fáciles y os voy a explicar métodos para que vuestra vida sea un poquito más sencilla. Es decir, que también habrá truquillo de ahí para allá para que podáis aprender a podáis jugar estos juegos sin miedo a perder. Espero que os haya gustado, like y suscribiros si queréis y nos vemos en otro episodio. See you next time.